pues desde luego que iba rendido, no llevaba arma, me salen de improviso, me atoraron, ¿no? Pero no, les gritaba, no me golpeen. Nada más dije, pues ya estuvo, llegan, me agarran, me bajan al suelo. No podía hacer más, señor, yo. Arismendi pudo ser el gran secuestrador, principalmente porque entendió que no había forma de crecer en la estructura criminal si no trabajaba con los policías. ¿Viviste el tema de un secuestro? El Mocha Orejas. No me digas. Pero en sí, en mi persona, por todo lo que haya cometido y hecho, no, señor, no estoy arrepentido. El secuestrador, prófugo en operaciones, rico, sí, poderoso, por supuesto, y terminó absolutamente con un final terrenal. Era la década de los 90. Un hombre que rondaba los 35 años de edad se movía en el centro de México como cualquier otro ciudadano. Tenía una familia bien conformada, vestía ropa casual y saludaba a los vecinos como cualquiera de nosotros habríamos hecho al encontrarnos con un conocido en la calle. Lo impactante es que este sujeto traía consigo una doble vida que marcaría la historia de nuestro país para siempre. Daniel Arismendi, un hombre que parecía ser común y corriente, pero que mutiló a más de 100 personas. Este sujeto, Daniel Arismendi López, nació el 22 de julio de 1958 en el municipio de Miacatlán, Morelos. Desde joven tuvo antecedentes delictivos relacionados con el robo de vehículos. Reportes periodísticos señalan que en la década de 1980, Arismendi fue detenido en Cuernavaca, cuando era apenas un joven y ya estaba involucrado en ese entonces en el robo de autos. Pese a tener una inclinación por la mala vida y sus preferencias delictivas, pudo desempeñarse después como policía judicial, algo que en México no es difícil. Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado que delincuentes que previamente fueron policías han terminado como narcotraficantes? Ahí está el caso del Mencho, por ejemplo. Pero bueno, esta experiencia de Arismendi le permitió conocer el funcionamiento de las corporaciones de seguridad y evadir a las autoridades durante años. Arismendi pudo ser el gran secuestrador, principalmente porque entendió que no había forma de crecer en la estructura criminal si no trabajaba con los policías. A diferencia de muchos criminales que eran antagónicos a las fuerzas del orden, por llamarlo de algún modo, Arismendi entendió que tenían que ser parte de su engranaje criminal, que no iba a poder llegar a la riqueza que él aspiraba si no incluía desde policías, ministerios públicos, comandantes, incluso militares. Tenían que ser parte de su estrategia, y creo que eso lo potencia, porque las veces que cayó, que no fueron pocas, las libraba gracias a las conexiones que tenía. Mientras para muchos criminales su primero o segundo secuestro fue el último, Arismendi logró muchos más que eso por sus conexiones. Con el paso de los años se convirtió en el líder de una banda de secuestradores que operó principalmente en el centro del país. De tal manera en que de 1996 a 1998 la región fue atormentada por ese enemigo silencioso, oculto entre las sombras y la impunidad. Ahí nació el terror de El Mocha Orejas. Este mote fue adquirido ya que era un descuartizador y mandaba orejas de las víctimas a sus familiares para presionarlos y así obtener los cuantiosos rescates. Durante este periodo se le atribuyeron bastantes secuestros, principalmente de empresarios y personas de alto poder adquisitivo. De acuerdo con las investigaciones periodísticas realizadas por el periodista Oscar Valderas, este sujeto era carismático, por lo que nadie hubiera sospechado de sus actividades. Además, con sus ganancias logró comprar a funcionarios y así logró la protección de autoridades. Era un líder carismático, ¿no? Un tipo terriblemente violento, pero que además generaba una especie de halo místico con muchos seguidores. Y eso le permitió crecer hasta lo que fue el secuestrador más infame, más famoso, pero también uno de los que logró mayor protección política. Incluso un gobernador del estado de Morelos le cuidaba las espaldas. Su red criminal tenía conexiones en varios estados, incluido Morelos, lugar donde nació. Tenía ahí a familiares y varios contactos.
Las versiones oficiales señalan que Daniel Arizmendi fue buscado por años para lograr su detención, aunque lo cierto es que fue hasta que el Estado mexicano decidió pisar el acelerador que le dieron alcance. Finalmente fue detenido el 18 de agosto de 1998 durante un operativo realizado en el Estado de México. ¿Cuál fue el error del Mochaorejas? Más allá de los indicios, errores de operación, cabos sueltos o pruebas que haya dejado, Arizmendi cometió el error de meterse con personas de alto poder de otras nacionalidades, específicamente españoles. Pero Daniel Arizmendi comete un error gravísimo que creo que podría ser incluso hasta motivo de aprendizaje para otros criminales, que es que él empieza a buscar cada vez víctimas más ricas y gira hacia empresarios de origen español. Y esto genera un rápido desgaste con el gobierno mexicano, porque los empresarios de origen español que sobreviven a los secuestros de Arizmendi comienzan a quejarse en su gobierno y logran incluso una cita con el que era entonces el primer ministro, un tipo, por cierto, fíjate lo que son las cosas, apellidado Oreja, el mayor Oreja. Y el mayor Oreja, siendo el segundo al mando del gobierno español, pide al segundo del gobierno mexicano, que en ese momento era Emilio Choyfet, un destacado priista que venía además del grupo Atlacomulco, del grupo de poder, que intervenga para detener a Arizmendi, o se puede crear un lío diplomático. Choyfet falla en la misión y Ernesto Zedillo pone al frente de la misión a su nuevo secretario de Gobernación, a Francisco Labastida. Y Francisco Labastida era un tipo que venía de pelearse de frente con el grupo criminal más poderoso de este país, que es el Cártel de Sinaloa. La tranquilidad con la que operaba hasta el día de su detención fue de llamar la atención, pues en ningún momento mostró un mínimo de empatía con la víctima. El error de no tener más gente para hacer lo que hacía, otro secuestro, no tener más gente más que hablarle a unas personas que yo sabía que tenían ubicado su número telefónico. Ese fue mi error. No estoy arrepentido, de verdad. Me arrepiento nada más por mi familia, porque está en la situación que la dejé. Pero en sí, en mi persona, por todo lo que haya cometido y hecho, no, señor, no estoy arrepentido. Como hemos visto en muchos casos de delincuentes seriales, este tipo de personas, además de ser carismáticos, tienen un contexto muy complicado desde su infancia, donde se ven involucrados factores como la falta de valores, adicciones y una muy clara falta de empatía, viniendo desde sus padres. Sí, Arizmendi tenía una frase terrible que a mí se me quedó grabada cuando hice la investigación del documental El Mochaorejas. A mí Dios me va a castigar por avaro, pero a ustedes, es decir, a las familias de las víctimas, Dios los va a castigar por amar más a su dinero. Esa es la manera en que él concebía. Para él, lo primero siempre era él, segundo su familia, y en el fondo del pozo el resto de la gente. Él no entendía temas como empatía, la otredad, el dolor ajeno. Él no tenía ningún tipo de sensibilidad para eso. Y creo que también tenía que ver, no lo justifico, pero sí de una infancia donde nunca se le enseñó el valor del otro. Sus padres eran gente que siempre vivieron ensimismados, tratando de sacar adelante una familia con muchísimas broncas de pobreza, de violencia, de alcoholismo, que nunca les permitió pensar en el otro. Y esa manera de ver el mundo es la que asume Daniel Arizmendi junto con su hermano Aureliano y deciden, vivir a partir de esos principios en los cuales lo más importante es ponerme yo al frente, ponerme a salvo, generar dinero, buscar el respeto a través de la riqueza que no obtuve siendo una persona y entonces construir una carrera criminal devastadora. Lo único decoroso, si así se puede llamar, que se supo de Arizmendi es que al inicio de sus actividades criminales, enfocada al secuestro, pues alcanzó a dejar en libertad a un par de víctimas. Al menos así lo relató en una entrevista para TV Azteca con el periodista Javier Alatorre, tras ser capturado. Cuando usted hablaba con los familiares de sus víctimas, ¿nunca se vio tentado a dejarlos en libertad? Dejé en libertad a unos al principio, señor. ¿Al principio cuándo? De los primeros secuestros. Uno que se llamaba Aurelio
otro muchacho de cuero de ojos verdes y a otro que era de unas ferreterías, que también lo llevó mi hermano, no sé de dónde lo sacaría, junto con unos amigos de él que no los conozco, únicamente yo vi cuando estaba en la casa. También no me nació hacerle nada, los dejé ir. Lamentablemente para la sociedad mexicana, pero muy oportuno para la delincuencia organizada, el mochaorejas fue tomado como inspiración para cometer delitos, sobre todo aquellos que involucran el narcotráfico y daños físicos importantes a las víctimas. Para mucha gente, su historia acaba con su detención y después las posteriores sentencias que lo mandan a prisión, pero yo creo que la historia de Daniel Arismendi trasciende incluso su propio arresto y encierro. Daniel Arismendi generó una escuela de secuestros mutilantes que persiguieron al país por mucho tiempo más adelante y que incluso me parece que algunos grupos criminales como cárteles de las drogas terminaron adoptando. De ese nivel es la influencia de Daniel Arismendi. Por ejemplo, el caso de muchos empresarios en los años 2000 hasta el 2010 que fueron mutilados en dedos, en orejas, ya con Daniel Arismendi preso, cuyos victimarios eran gente que admiraba a Daniel Arismendi, que aprendieron que el secuestro mutilante era la máxima y mejor forma de presión para una familia. Creo que eso me pareció interesante, una influencia perniciosa que continúa hasta nuestros días, porque tampoco podemos entender, por ejemplo, violencia extrema como la que ejercieron en su momento los Zetas, sin haber aprendido de los criminales más violentos de la década de los 90, que era la época en la cual, por ejemplo, integrantes de los cárteles eran niños y jóvenes que empezaron a ver en esas actuaciones delictivas una especie de ejemplo. Y es que los relatos y experiencias alrededor de este nombre, Daniel Arismendi, o el mote de mochaorejas, fueron en aumento en la zona centro del país. Este sujeto tenía entre sus principales víctimas a jóvenes y adultos mayores. De hecho, presuntamente, solo una mujer entró a la lista de personas agredidas. Sin embargo, la actriz Gaby Ramírez confesó para el programa Entre Amigos con Mancera que ella sufrió un intento de secuestro por parte de un grupo que la venía cazando durante varios días y que al parecer formaba parte de la red de Arismendi. ¿Viviste el tema de un secuestro? El mochaorejas. No me digas. Me bajo en combi y caminé hacia mi casa, a tu casa. Gracias. Y desde ahí fue un milagro de Dios. La verdad es que yo soy muy creyente y Jesús siempre me ha tomado de la mano. Yo venía caminando y estaba la casa a unos pasos. Y en eso abren la puerta de un carro, vamos a llamarle Gran Marquis, de estos grandes. Venía manejando un exjudicial y el que hacía la maniobra era una persona muy alta, muy alta. Yo venía caminando y lo que hace fue, se sale como medio cuerpo para agarrar a la persona. Y después, cuando la tienen bien agarrada, la jalan. Y no importa, pues obviamente si te arrastras, si tiras pertenencias y te suben al carro. Obviamente, Dios siempre estado ahí conmigo. Perdón. No te preocupes. Me entiendo. Me rozó. Yo no sé si la pared se hizo a un lado. El chiste es que no me atrapó. Cuando yo llego a mi casa, yo estaba muy nerviosa y vivíamos solas mi mamá y yo. Y yo lo que menos quería era mortificar a mi mamá. Entonces, lo primero que hago es quedarme debajo de un carro, o sea, no debajo, sino en la defensa ahí para ver que no me estuvieran siguiendo, pobre ilusa, porque ellos ya habían hecho un estudio, ya sabían a qué hora llegaba, a qué hora salía, etc. Pero yo no tenía dinero, ni mi mamá, no éramos gente, vivía en Naucalpan. Me dicen, desde la mañana están enfrente de tu casa. ¿Cómo era el carro? No, pues que era azul, como tipo Gran Marquis, bla, bla, bla.
desde las 11 de la mañana están estacionados enfrente de tu casa. Yo pensé que eran tus amigos. Y yo dije, bueno, ya se fueron. Agarro a mi perrito, salgo y la sorpresa de que me estaban cazando. En eso doy la palabra al vigilante, porque ni siquiera era un oficial, nada, era un velador, de que no abriera la pluma, que yo iba en la esquina a ver si había una patrulla. Efectivamente, había una patrulla, entonces en lo que ellos se quedaron adentro del fraccionamiento, yo fui, los enfrenté, bajaron a la persona que era judicial, pero como tenía placa o era un judicial, no lo pudieron aprender, porque estamos hablando de tiempos donde los judiciales pues tenían poder, fueron. Y el otro no era judicial, entonces fuimos y nos carearon, si es que así se llama, y fue lo más terrible que he tenido en mi vida. O sea, fue una de las cosas más fuertes de mi vida, porque esta persona estaba mintiendo. Esta persona era... Ahora entiendo a todas esas mujeres que por eso se callan y por eso hablan cuando se les da la gana hablar, no importa el tiempo. Por eso vamos a marchar ahora. Y se ha estado marchando. Y bueno, al momento de carearme, decía pura mentira. No, es que ella me incitaba. Yo la conozco desde hace mucho tiempo. Y es que sí, o sea... Y yo, claro que no es cierto. Y me sentí tan impotente y tan vulnerable en ese momento, que al final, en fin, me sacaron y sí lo detuvieron, solamente 24 horas. Se puso una restricción de... no tantos metros a la redonda, bla. Al paso del tiempo se hizo la investigación y esas personas trabajaban con este señor, con Daniel Arismendi. Ahora, ¿cuál fue el error de las autoridades mexicanas? Sabemos que en nuestro país enaltecer figuras del narcotráfico es cosa de todos los días. Fotos, películas, corridos y hasta series se han hecho en torno a los delincuentes. Y el peor desacierto fue justamente ese, poner la caída de Arismendi como un emperador sometido. Uno de los elementos clave para entender el auge del secuestro en México, que es el antecedente directo de la extorsión, que es un mal que hasta el momento todavía lidiamos con él, fue, por ejemplo, que cuando ya el gobierno mexicano había decidido detener a Daniel Arismendi, quitarle sus protectores políticos para que cayera, en uno de los decomisos e incautaciones en las casas de Arismendi encontraron pilas y pilas de dinero. Y el gobierno mexicano, con tal de mandar un mensaje como de aquí no importa que tengas mucha lana y que seas muy poderoso, vas a caer, hicieron una conferencia de prensa y mostraron todo ese dinero, los centenarios, las monedas de plata que tenía Arismendi y que cobraba como rescate. Y eso para muchos criminales novatos fue, ¿a poco se puede hacer tanta lana con secuestro? No, hombre, pues yo robo coches, pues mejor me paso a la otra liga. Y eso fue un error de los medios. Apenas a finales del 2025, el Mochaorejas obtuvo la absolución por un caso de secuestro, pero seguirá en prisión por otros bastantes delitos. Al final, sus lujos se quedaron como adorno en las colonias de la Ciudad de México, mientras pasa el resto de su vida en prisión. Yo creo que realmente son las dos cosas. Es el secuestrador, prófugo en operaciones, rico, sí, poderoso, por supuesto, ultraviolento, psicópata, sí, era eso. Pero creo que lo más relevante de la historia es tal vez la segunda parte. Es un criminal que hoy está enfermo, debilitado, que no tiene acceso a la fortuna que amasó. Y hay una anécdota que me parece que creo que pinta a Arismendi en la situación actual, que es la situación de la mayoría de los criminales en México. Arismendi, poco antes de ser detenido, compra una avioneta. ¿Por qué? Pues porque para él tener una avioneta era de ricos. Él no sabía pilotearla, no tenía pilotos para la aeronave, tampoco la tenía cerca de algún aeródromo, la tenía en Chimalhuacán. Y nunca logra ni siquiera subirse a ella, porque es detenido. Y
Yo pienso la imagen de la avioneta sola, abandonada, como un símbolo de lo que Arizmendi creyó que era poder. ¿Cómo se iba a ver él servido en una avioneta, surcando el cielo, siendo el gran poderoso? Y terminó absolutamente con un final terrenal, preso, solo, hoy sabemos enfermo, en una sentencia que probablemente va a continuar hasta una cadena perpetua que va a concluir con la muerte natural de Arizmendi en una celda. No creo que vaya a salir nunca. Creo que también esa es la historia que hay que contar. La historia no solamente del poder, sino del poder en caída, el pique del criminal, que insisto, nada puede hacer cuando el Estado mexicano decide acabar con él. La ambición de este personaje solo se puede leer de una manera, y es que hoy esa hambre de querer más lo dejó sin ninguna salida más que el olor a metal de sus barrotes de la celda. Para la saga, Daniel Ibáñez. Pues me sale de la cabeza y lo hago. Por eso es que le digo que creo estar normal, pero ya cuando platico con la gente, para la gente soy un loco, ¿no?